Kamisaraki, Hilatnaka, Cuyacanaka, bienvenidos amigas y amigos del Festival Sarañani 2020, Arquitecturas Nativas del Mundo para un habitar más responsable, más sostenible, más justo y más alegre. Estamos ya en nuestra última jornada del festival, esta es la última charla que tenemos hoy día, así que agradecemos a cada una de las personas participantes por acompañar en esta charla y en las charlas anteriores, agradecemos mucho la audiencia que hemos tenido. Y esta charla tiene como tema conservación social, cambiar para conservar. Antes de presentar a nuestros grandes invitados que tenemos hoy día, quiero darle el pase a Magdalena Pereira, nuestra directora de la Fundación, para que nos salude y nos entregue algunas palabras. Magda. Muchas gracias, Connie. Saludo a las y los panelistas, a Merita, a Bosco, a Adelaida. Mucho gusto en verlas. A todos quienes nos acompañan, quienes están participando. Es lindo ver el video y recordar tantas situaciones, tantas emociones. Como decía la señora, yo era negativa, ¿no es cierto? Y ahora estoy más convencida. Eso pasa tanto, ¿no? Bueno, no solo la restauración o la conservación de nuestro patrimonio, de esas herencias que nos dejan los abuelos, sino que pasan muchas situaciones que los cambios a veces cuesta adaptarse, uno es más escéptico, pero en este caso en donde se conserva, que pareciera que es algo que se deja congelado o que se va a dejar igual, es la gracia del patrimonio y esas herencias que las entendemos desde lo contemporáneo como dinámica, ¿no? O sea, no necesariamente debemos seguir haciendo lo que se ha hecho siempre y dejarlo antiguo, sino que se puede ir haciendo lo que siempre se ha hecho, pero mirando a futuro, renovando, incorporando tecnologías, manteniendo tradiciones y costumbres y proyectándonos a un futuro más sostenible, más digno, más amable, ¿no es cierto? Así que, bueno, hoy vamos a tener una bonita conversación. Yo no quiero aquí extenderme, sino agradecer a quienes están aquí. Vamos a ver la presentación de Bosco, que desde la sociología, la etnohistoria, ha hecho un estudio, ha hecho un análisis riguroso de lo que ha estado pasando, ¿no es cierto?, en el interior, de lo que ha sido la conservación del plan de templos andinos y cómo las mismas comunidades lo han visto, cómo se sienten, qué aprendizajes hay, siempre hay muchos errores también. Así que muchas gracias por esta instancia y adelante. Gracias Magda, les presento de inmediato de hecho a nuestros invitados. Desde Arica, Chile, saludamos con mucho cariño a Bosco. Él es sociólogo y doctor en una historia de la Universidad de Chile. Es investigador asociado de... Ay, ahí me quitaron el torpedo. Es investigador asociado No importa. del Laboratorio de Arqueología y Paleoambiente del Instituto de Alta Investigación de la Universidad de Tarapacá, Instituto de Estudios Andinos de Isluga, de la Universidad Arturo Prat. Pertenece a la Comisión de Memoria y Derechos Humanos del Colegio de Sociólogos de Chile. Hola Bosco, un saludo ahí a la cámara, por favor. También tenemos el gusto de presentar a dos grandes amigas de nuestra escuela Sarañani. Tenemos a Merita Huanca con nosotros, ella es emprendedora turística y cocinera tignameña. Ella tiene su propio hospedaje ahí en Tignámara, en el Pueblo Nuevo, el restaurante Manca Siñani, si no me equivoco, si lo pronuncio mal, perdone doña Merita. Es ex consejera nacional aymara de la comuna de Putre y es miembro del comité del proyecto de restauración del Templo de la Virgen de la Asunción de Tignámara. Muchos saludos, Merita. Y desde Socoroma, aunque está aquí en la ciudad de Arica, pero recibimos también a Adelaida Marca, socoromeña, emprendedora turística y agrícola, con raíces también en el pueblo de Zapahuira. Es cocinera andina y es asesora del INI en la investigación y puesta en valor del orégano de precordillera. Es maestra restauradora, integrante de los proyectos de restauración del Templo San Francisco de Asís de Socoroma y del Centro de Información Patrimonial en Socoroma. Esta charla que vamos a escuchar está a cargo de Bosco González. Él tiene una presentación, una introducción preparada para esta sesión y luego tendremos unos minutos ahí de conversación con Merita y con Adelaida a cargo del maestro Bosco. Y vamos a tener unos minutos finales, ojalá 10 minutos, para que se animen a hacer sus preguntas en el chat y podamos tener esta sesión de diálogo también con el público en los 10 minutos finales de la sesión. Así que, sin más, le dejo con Bosco para que inicie ahí su
su charla del día de hoy. Bosco. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Constanza, por esto de maestro, pero yo creo que aquí la señora Merita, la señora Adelaide son las maestras, uno mocoso nomás que anda tratando de investigar y generar algunas preguntas y reflexionar sobre algunas cuestiones, ¿no? Así que gracias por eso de maestro, pero creo que me falta mucho para eso. Voy a compartir la pantalla y para contar un poco sobre lo que quería comentarles, que tiene que ver con esta idea de conservación social. Yo después en la reunión que estuvimos un poco conversando sobre estos temas, decía un poco esta idea de cambiar para conservar, ¿no? Porque la relación entre conservación y cuando estamos hablando de un plano que podríamos definir como de un bien puede implicar, tiene implicancias distintas cuando nosotros hablamos de procesos sociales, ¿no? A veces es súper interesante cuando vinculamos la sociología como, por ejemplo, con el patrimonio como una área disciplinaria y con la arquitectura, por ejemplo, ¿no? La sociología siempre es como el invitado de piedra en todas estas iniciativas porque siempre como que busca establecer las relaciones y responder algunas preguntas quizás más generales respecto de lo que hacemos, ¿no? Entonces, tengo una pregunta. ¿Qué es lo que conserva la conservación, po? O sea, ¿qué es lo que conservamos cuando se conserva, ¿no? Puede parecer como un trabalengua, pero efectivamente yo creo que es súper importante pensar y reflexionar sobre que conservar un bien patrimonial no necesariamente significa estar generando un aporte a una dinámica local. Muchas veces procesos de conservación vinculados a dinámicas patrimonializadoras muy restringidas, que tienen una mirada muy centrada en el patrimonio, desvinculada de la localidad, de repente generan como resultados que no son los más ideales. Entonces, por eso siempre es bueno preguntarse qué es lo que conservamos y qué es lo que queremos conservar, ¿no? Y para eso es importante también pensar un poco en la historia eh, y también pensar en aquellas cuestiones que tienen que ver con el porvenir, ¿no? Entonces, desde mi perspectiva, la conservación tiene sentido en la medida en que también se propone conservar algo así como la comunidad. Entonces uno podría preguntarse, ¿es posible conservar una comunidad? ¿Es posible conservar relaciones sociales? Y ahí es muy interesante las reflexiones eh, antropológicas, por ejemplo, de Marx respecto de la importancia de la comunidad ancestral. Hoy día nosotros tenemos como comunidades que son comunidades con ADI, ¿no? Institucionalidad, pero a veces no tiene mucho que ver con la comunidad histórica, ¿no? La comunidad ancestral, que tiene que ver con las autoridades reconocidas por los actores del territorio y quizás es interesante hacer este vínculo, ¿no? Cómo nosotros vamos generando procesos de conservación materiales, de la cultura material, ¿no? Por ejemplo, iglesias, etcétera. Pero finalmente también lo que estamos haciendo es reconstruir el tejido social, reconstruir vínculos en territorios que han sido históricamente como sometidos a un régimen de despoblamiento muchas veces forzado por parte de las dinámicas propias del capitalismo y la administración que hace el Estado, ¿no? De un modelo de desarrollo determinado. Entonces, es interesante pensar en esta idea, ¿no? ¿Qué conservamos cuando conservamos? Y una primera cuestión que voy a pasar como rápido tiene que ver con que la conservación
se da en un contexto, ¿no? En un contexto que podríamos llamar de desigualdad territorial y que tiene que ver también con un contexto de asimetría, ¿no? En las relaciones de poder entre los territorios rurales y los territorios urbanos, entre la política pública centralizada, digamos, que de repente decimos desde las regiones hay un excesivo centralismo para con las regiones, pero cuando uno mira el centralismo interno a nivel regional, bueno, es grande, y si uno se pone a mirar el centralismo que hay al interior de las comunas, también es grande. Entonces uno empieza a comparar a nivel de entidades chiquititas y se da cuenta que hay unos sectores que crecen más que otros al interior de las comunidades, de las comunas, ¿no? Entonces esta desigualdad territorial no solamente opera de Santiago hacia Arica o Tarapacá, sino también desde Arica hacia Putre, de Arica a Camarones, de Arica a General Lagos, de Iquique a Colchane, etcétera, ¿no? Y cuando uno mira más chiquitito podría decir, bueno, ¿y qué pasa al interior de Putre, por ejemplo? Hay relaciones de desigualdad entre el pueblo de Putre y pueblos pequeños. Entonces, son preguntas interesantes a la hora de pensar la conservación. Porque una de las cuestiones que nosotros hemos identificado al hacer una correlación muy sencilla entre concentración de sitios patrimoniales y nivel socioeconómico es que hay una relación súper fuerte entre concentración de sitios de importancia patrimonial y pobreza. O sea, donde hay más patrimonio, hay más pobreza. Es una cuestión que estadísticamente, desde mi perspectiva, es indiscutible. Por lo tanto, y hay como un usufructo regional del patrimonio que no necesariamente retribuye a la comunidad, ¿no? Donde está instalado ese patrimonio. Por eso que el modelo de conservación patrimonial a mí me parece súper interesante porque de alguna manera hace lo que el Estado debería hacer, ¿no? Entonces, algunos componentes que tienen que ver con esta idea de desigualdad territorial y el racismo, o sea, con estas determinantes estructurales que operan en los territorios, tienen que ver con el racismo, la desigualdad territorial, la poca autonomía política de los gobiernos comunales y una tendencia demográfica no favorable, ¿no? Nosotros podemos ver de alguna manera cómo la pobreza se concentra aquí en las comunas que son pequeñas y que son más rurales. Entonces tenemos pobreza concentrada en la ruralidad y a la vez esta ruralidad es la que tiene mayor cantidad, digamos, de sitios patrimoniales cuando hacemos esta relación. Entonces es lamentable que siempre el patrimonio conviva con la pobreza, ¿no? Y la desigualdad. Voy a pasar rápido algunas láminas. Finalmente lo que vemos, por ejemplo, la tremenda tendencia a la depreciación demográfica, ¿no? Tenemos, si nosotros hacemos una proyección del 2020 al 2025, vemos que la tendencia en General Lago un menos 13, en Colchane un menos 37, en Camiña menos 4, entonces son tendencias importantes, regresivas desde el punto de vista de cómo se va comportando la dinámica de la cantidad de personas que viven en las comunas rurales e indígenas del Norte Grande. También podemos ver efectivamente cómo está también efectivamente muchas de las comunas, si bien tienen superficies grandes, la cantidad de superficie asociada en muchos lados a la producción agrícola también decae. Generalmente donde decae tiene que ver con la presencia de la minería. Voy a pasar rápido algunos de estos datos porque quiero llegar a los resultados que me dijeron que tenía 15 minutos. A ver. Entonces, de alguna forma, por ejemplo, podemos ver cómo
en las distintas comunas del Norte Grande, ahí, vemos una importancia relativa, digamos, de la actividad agrícola, putre, camarones, pero por ejemplo podemos ver comunas como General Lago, mire, donde la actividad ganadera está bastante depreciada, ¿no? Y si uno se pregunta cuál es la riqueza patrimonial de una comuna como General Lago, es muy alta, ¿no? Y de alguna manera es posible identificar que hay una relación entre estas dinámicas de desigualdad territorial y la presencia de la minería, alta presencia, baja presencia. Finalmente tiende a coincidir un poco esta dinámica, y finalmente hay procesos como de reactivación social, pero que lamentablemente están acompañados de una actividad minera que no potencia fundamentalmente las estructuras sociales y las formaciones sociales locales, ¿no? De estas comunidades ancestrales que es importante invocar, ¿no? Desde los escritos antropológicos de Marx, me estoy como enamorando cada vez más del concepto de comunidad ancestral, que en Bolivia tiene mucha importancia. Por lo tanto, voy a comparar rápidamente dos ejemplos de donde se ha aplicado una política de conservación patrimonial, pero que efectivamente tiene resultados bastante distintos. Entonces, primero, si nosotros nos vamos a San Pedro de Atacama. Acá yo le ponía turismo, patrimonio y segregación social. Entonces, lo que uno ve es que efectivamente han habido una serie de políticas de conservación, se han restaurado un montón de inmuebles, etcétera, pero finalmente lo que nos encontramos desde el punto de vista social no es necesariamente esto, no es necesariamente que se esté conservando una dinámica, que se esté respetando una dinámica propia. Entonces, finalmente lo que vemos, por ejemplo, en San Pedro, es que en la medida en que este proceso de patrimonialización y conservación avanza, se profundiza la segregación social y la pobreza. Entonces aquí podemos ver cómo en la periferia de San Pedro ha ido creciendo zonas de abundante concentración de población indígena que trabaja en el centro patrimonial de San Pedro. Entonces después tenemos este lugar, el centro, digamos, de la localidad, donde encontramos el patrimonio, digamos, la conservación, el turismo, etcétera. Pero finalmente, si uno dice, bueno, ¿y qué es lo que sacamos en cuenta y en limpio después de esto? Después quizás de mirarlo después de 20 años, efectivamente son procesos de empobrecimiento de las comunidades locales, que no necesariamente, por lo tanto, la conservación patrimonial opera como un elemento virtuoso. Entonces quizás el problema es la escala, ¿ya? Entonces yo creo que lo que pasa en el caso de San Pedro es que la escala es muy grande. El turismo opera, digamos, como una industria prácticamente, que la comunidad no tiene, no es considerada, digamos, como parte de la administración de esta dinámica. Y creo que modelos como el modelo de conservación patrimonial, bueno, yo tiendo siempre, de repente discutimos, que Cristian, Magdalena, como que no quieren hablar de un modelo así, ¿no? Pero uno como sociólogo siempre anda hablando de modelos. Pero finalmente el modelo de conservación patrimonial, lo que yo veo más bien es que tiene una escala de acción chica, pequeña, pero que finalmente cuando uno revisa a la luz de los años, uno empieza a ver algunos indicadores socioeconómicos que muestran una tendencia totalmente distinta a la que uno puede ver en San Pedro. Bueno, aquí voy a algunas imágenes nomás que nos permiten ver desde el punto de vista visual algunas modificaciones, ¿no? En el contexto así como, vamos a decir, del paisaje cultural, la composición arquitectónica, urbana, que evidentemente uno ve modificaciones, ¿no? Ahí, pasaron muy rápido. Y efectivamente uno podría decir, bueno, esto desde el punto de vista visual, arquitectónico,
funciona y efectivamente hay una mejora en las condiciones, una reestructuración, sacar inmuebles patrimoniales de un deterioro, aumentar su valor, etc. Pero lo importante desde mi perspectiva es complementar esta mirada más visual, constructiva, con datos, ¿no? Con datos sociales que nos permitan poder reflexionar sobre cómo estos modelos a escala pequeña, que claro, yo digo escala pequeña y me imagino todo el trabajo que hay detrás de esto, ¿no? Que es inmenso, generan un impacto social a nivel local. Entonces, cuando uno compara, por ejemplo, lo- la- los datos del censo antes de la implementación de políticas de conservación patrimonial en Arica, Parinacota, uno puede ver que de alguna manera en algunas localidades ha habido una tendencia al aumento en la cantidad de población presente. También ha habido un aumento en la cantidad de las viviendas existentes en algunas localidades, que no necesariamente tienen que ver con tomas de terreno y con viviendas precarias, sino como vamos a ver más adelante, también ha habido un aumento en las condiciones materiales de las viviendas. Y no estoy hablando eh, solamente de las viviendas que han sido partícipes del proceso de conservación, sino estoy hablando de los datos del INE que en el fondo hacen referencia a la totalidad de las viviendas de las localidades. Entonces, también ha aumentado la ocupación en las viviendas en algunas de las localidades intervenidas por lo que yo denomino modelo de conservación. Entonces, de alguna manera, efectivamente, podemos ver, por ejemplo, casos como Cotpa, Huañacagua, Esquiña, Zaguara, que de alguna forma manifiestan una tendencia ascendente, ¿no? Tampoco quiero decir que sea una tendencia exponencial y súper alta, pero efectivamente marcan una dinámica estadística que nos permite ver que se activan ciertos procesos de reactivación, de reanimación social. Entonces también acá podemos encontrar cómo los pueblos que han sido intervenidos por el proceso, por el modelo de conservación, finalmente entre el 2002 y el 2017 van generando una modificación sustancial en esta tendencia histórica al despoblamiento. También vemos cómo la materialidad aceptable ha ido mejorando, la materialidad de los muros, de las viviendas entre estos periodos también ha ido mejorando. El material precario ha ido disminuyendo y se han ido como sofisticando también muchas de las viviendas en las localidades mencionadas. De alguna manera, creo que Socoroma, Cotpa, Belén, Huañacagua y Chitita son las localidades que de alguna forma nos permiten sostener desde el análisis de los datos censales que ha habido una variabilidad ascendente tanto desde el punto de vista de la cantidad de población, de nuevas viviendas y del carácter aceptable, digamos, de la materialidad de estas viviendas han manifestado un cierto repunte. Ahora, uno podría decir, bueno, estos son datos numéricos, estadísticos solamente, pero nosotros fuimos a entrevistar a comuneros, hicimos varias entrevistas y encuestas, conversé con varios dirigentes de varias localidades y efectivamente, bueno,
hablé con la señora Merita, con la señora Adelaida y con muchos más, y efectivamente una de las cosas que llama la atención es que se manifiesta una tendencia a señalar que hay una visita mucho más frecuente al pueblo, que hoy día la gente tiende a visitar más frecuentemente el pueblo, que de alguna manera también participaron activamente en el proceso de conservación, o sea que es un proceso que también opera desde la comunidad o con una participación importante de la comunidad en su ejecución. También hay un tema que tiene que ver con la generación de aprendizaje en el proceso de participación en la dinámica de conservación patrimonial. Y de alguna manera, una cosa que llamó la atención en las encuestas es que mucha gente manifiesta que la gente del pueblo está de alguna manera más motivada que antes a participar, o sea, en generar como arreglos a sus viviendas, en poder como podríamos decir, como hermosear, mejorar las condiciones, y que de alguna manera eso coincide con lo que nos está diciendo el censo, ¿no? Que ha habido un aumento en la materialidad, digamos, y han pasado una gran cantidad de viviendas de las localidades de un estado de irrecuperabilidad, digamos, a un estado de ser viviendas aceptables. Entonces, de alguna manera este era como el contexto general que yo quería comentar, ¿no? Para poder de alguna manera entrar ya como a conversar con la señora Adelaida, bueno, con en realidad Merita, con quienes quieran de alguna manera ir viendo cómo estos datos que de repente suenan como datos súper grandes, porque el censo y no sé qué, y son como números, finalmente nos invitan a pensar esta idea, ¿no? ¿Qué conservamos cuando conservamos? ¿Qué es lo que permanece, ¿no? ¿Qué es lo que cambia? Porque yo, como decía al comienzo, estoy convencido, digamos, que una conservación patrimonial que no es capaz de conservar una comunidad, desde mi perspectiva, no es virtuosa, no genera dinámica virtuosa y puede quedarse en un reduccionismo arquitectónico, en un reduccionismo patrimonialista, y creo que lo que pasa en Arica muestra efectivamente una tendencia eh, de orientada, digamos, a reactivar, a reanimar las dinámicas sociales de pueblos que de alguna manera el Estado y el modelo de desarrollo han querido que estén sometidos a un eterno despoblamiento. Y quizá el modelo de conservación podríamos pensar que en un periodo de largo plazo, porque estas cosas no se pueden evaluar en lo inmediato, eh, puede de alguna manera permitir sacar eh, a las localidades de esta tendencia fatal, ¿no? Hacer pueblos o museos vivientes, ¿no? Y convertir a estos pueblos en pueblos vivos con comunidades ancestrales vivas. Eso. Muchas gracias. Eh, Connie, ¿o sigo yo conversando con la señora Adelaida y Merita? Señora Adelaida, eh, ¿qué es lo que usted nos puede contar un poco? Porque ya yo he estado desarrollando una reflexión respecto de cómo pensar el problema de la conservación y cómo efectivamente se ha generado una dinámica de cómo este proceso de conservación va generando mejores condiciones también o posibilidades para generar mejores condiciones de vida en los pueblos. ¿Cómo usted lo puede ver desde su dinámica particular, propia? Eh, Porque lo que hemos visto también en los resultados es que han aumentado los emprendimientos, que se han reactivado ciertas dinámicas sociales, que sería bueno que usted nos pueda como comentar y de repente decirme, sabe que usted está hablando puras tonteras y en realidad no ha pasado lo que usted dice que pasa.
en el pueblo. Cuéntenos un poquito sobre eso. Cómo el proceso de conservación ha generado una dinámica nueva en las localidades. Buenos días con todos. Mi nombre es Adelaida Marca de Socoroma y yo puedo decir que Socoroma está caracterizado, como se dice de él, Socoroma Pueblo Alegre, ¿ya? Socoroma es uno de los pueblos que ha mantenido casi todas sus tradiciones, todas sus técnicas en gastronomía, en agricultura, las técnicas de riego, y hoy por hoy se están bien las personas que están participando, digamos, en el turismo activamente, también están volviendo a las técnicas ancestrales en cuanto a cómo eh, poder presentar sus hospedajes o sus restaurantes. Entonces eso es ya una tendencia ya más masiva. Claro que también hay personas que quieren aplicar técnicas actuales en construcción, pero siempre con identidad, ya no tanto como de que sea urbano, no. Quieren ponerle un sello que hemos heredado de nuestros antepasados, hacer aplicaciones. Y, por ejemplo, en mi caso, yo tengo una restauración al 100% casi en su totalidad de una vivienda típica que tiene más de 120 años y que hoy estoy prestando servicio de hospedaje. Y a futuro, ojalá alimentación con toda la gastronomía, con todos los ricos productos originarios que tenemos. Y por otro lado, yo cultivo orégano Socoroma Marca, es un orégano completamente natural donde se aplican todas las técnicas ancestrales, tanto de riego como de abono, son cultivos en andenes y eso le causa mucho interés a quienes quieren visitarnos y también de manera masiva se está nuevamente repoblando y Socoroma se ve más verde, los cultivos nuevamente se están reiniciando, el orégano está, yo creo que renovándose casi, no solamente en Socoroma, sino que en todo el resto del territorio también, y todo con técnicas ancestrales. Muchas gracias, señora Adelaida. Usted comentó una palabra que es súper interesante, que me permite un poco invitar a la conversación a la señora Merita, ¿no? Usted habló de la idea de repoblando. Usted dijo repoblando. Y que de alguna manera se han intensificado ciertas dinámicas asociadas a la producción del orégano, etcétera, ¿no? Entonces, señora Merita, esta idea, ¿no?, del repoblamiento, ¿cómo usted la ve que ha estado funcionando en, en las localidades del interior y en su localidad en específico a la luz de los procesos de conservación? ¿Usted ve que finalmente hay una relación entre la conservación del patrimonio y dinámicas de poblamiento en su localidad? Sí. Buenos días, Kamisaraki. Naya, Merita Huanca, del pueblo de Tignama, nacida en el pueblo de Tignama. La verdad que yo estoy muy agradecida de participar acá y también de justamente el despoblamiento que en nuestros pueblos, que realmente ha sido muy masivo anteriormente, ¿no es cierto? Pero ahora yo creo que, o sea, tengo mucho que agradecer, me voy a salir un poquito del cuadro, a la Fundación Altiplano, porque la Fundación Altiplano, de momento que empezó a restaurar nuestras iglesias, la gente ha empezado a volver un poquito, ya sea por su iglesia o por, digamos, por el entorno que la iglesia es, digamos, como el patrimonio de cada pueblo que tiene, ¿no es cierto? Entonces, ha sido como que le ha dado la iniciativa a que la gente llegue a nuestros pueblos, llegue nuevamente a trabajar, a repoblar, yo también soy parte también de Captur Capañán, estoy en el Camino del Inca en cuanto a turismo,
¿no es cierto? Y la gente ha restaurado sus casas, ha mejorado muy bien sus casas, como las iglesias. Entonces creo que la fundación ha sido como un pilar para, digamos, para todo el altiplano de nosotros, de Arica, Parinacota, y también Camarones, porque le ha dado un nuevo plus en el cuento con restaurando su iglesia y ya se agregaron la gente a restaurar sus casas, a enchularlas un poquito, como uno dice, ¿no es cierto? Ya sea en techo, sea en pintura, y, y, y bueno, y por lo mismo que también han llegado, están llegando, digamos, los hijos de nuestros papás, por ejemplo, de los abuelitos que nos han dejado una herencia, digamos, como pueblo, para poder trabajar en la agricultura, en la ganadería. Y la verdad es que, como decía mi compañera Delaida, que ella, en realidad, la gente está ahora tratando bueno, antiguamente Tignama también, o sea, se valía mucho por el orégano, había mucho orégano, y bueno, la gente se ha ido despoblando, como usted lo dice, pero ahora nuevamente están nuevamente tratando de conservar todo lo que es la agricultura, porque en realidad la agricultura es muy sana en nuestros pueblos. Todavía no está intoxicada con este asunto de los insecticidas que hay, ¿no es cierto? Entonces, y eso también le da otro valor a nuestros pueblos. Entonces, disculpe, eso para nosotros es muy importante, para nuestros pueblos, para nuestra gente, para la gente de acá de Arica también, porque muchos productos se traen de allá, claro que no con grandeza, pero sí se traen, y se vende muy bien. ¿Por qué? Porque es otra calidad y eso para nosotros es muy beneficioso. Y en cuanto digamos, al despoblamiento en sí, yo creo que también Tignama está reparando ahora nuestra iglesia, que, bueno, ha muchos años que estamos pendientes de nuestra iglesia y ahora ya nos tocó este año la reparación de nuestra iglesia. Está quedando muy bonita y la gente está muy motivada, están volviendo y las mismas casas ya están mucho, o sea, no quiero que sea un San Pedro Atacama, pero las casas, la gente las está restaurando, pero en forma de ladrillos, pero bueno, pero ya está cambiando la figura de cada pueblo. Cada pueblo que ha restaurado las iglesias ha tenido un plus, digamos, en el sentido de un incentivo para mejorar, un incentivo para llegar nuevamente a nuestros pueblos. Y yo Señora creo que eso es Merita, muy importante. hay una cosa que usted mencionó que me gustaría poder profundizar un poco. Usted habló de conservar el orégano. Entonces, de alguna manera es súper interesante porque finalmente, y usted habla de la importancia de la iglesia, de la importancia de la conservación de las casas, pero de repente aparece la conservación del orégano. Entonces pareciera ser, y ahí quizás la pregunta, no sé, es, a quién de la señora y de la señora Merita quieren poder avanzar un poco en responder, tomen la pelota, respecto de qué es lo que se está conservando, creen ustedes, más allá del templo, ¿no? Más allá de la conservación puramente material y patrimonial, pareciera ser que lo que ustedes me comentan se está generando como un proceso de conservación que impacta a otros elementos de la vida comunitaria, como por ejemplo el orégano. Entonces ahí la pregunta es, ¿qué es lo que estamos conservando? ¿Qué es lo que se está conservando? ¿Y qué es lo que está cambiando en los pueblos para que se pueda conservar, ¿no? Porque algo tiene que cambiar para que el orégano como que tome fuerza. Tiene que haber un cambio también en la actitud de la comunidad, un montón de cosas, ¿no? Bueno, con respecto a eso, Se adelantaron los perritos, pero la escuchamos súper bien. Sí, no, que hay alguien en la puerta. Bueno, pues, ¿ya me escuchan? Sí, no, súper Ya. bien. Bueno, en Socoroma,
Bueno, y en casi la mayoría de los pueblos, con la intención de no perder lo que son nuestras costumbres, nuestras tradiciones, de repente a los jóvenes se les ha traspasado de decir qué cultura son los bailes, que eso es el patrimonio, o es lo que queda y es lo que más masivamente se está practicando. Pero detrás de eso, agradecer a Fundación Altiplano, que trabajó con la gente de los pueblos como una escuela taller, ya más allá de lo que es solamente de lo que es en la parte de construcción, sino que también en la escuela taller aprendimos lo que era conservar, lo que era patrimonio, y que patrimonio hay material, inmaterial. Entonces todo eso nosotros también hemos podido decirlo con más convicción, mostrando las cosas como son, que conservar no es solamente los bailes, ni tampoco la arquitectura, es un conjunto de todo lo que hay, hasta la esencia de lo que es un aroma, ¿ya? Y que hay detrás de ese aroma en la comida, quizás en plantas que han desaparecido tal vez, como en nuestro territorio había la quinoa, la oca y otros productos más que hoy por hoy no hay. Todo eso es conservar, es un conjunto de todo lo que hemos ido heredando de nuestros antepasados. Y eso es para nosotros hoy por hoy ya lo tenemos, o sea, hemos podido consolidar que conservar es todo, ¿ya? Y en esa medida estamos tratando, por ejemplo, el orégano estuvo a punto de desaparecer, ¿ya? Y con el tema de que se le buscó un valor agregado para poder reencantar a la gente y hacer de ello un producto sustentable, se trabajó con el tema del sello de origen, pero se siguen aplicando las técnicas ancestrales y todo eso es lo que el sello de indicación geográfica destaca de nuestro orégano y que lo hace único por el lugar en que se produce, pero tiene toda una tradición detrás y al cual se le da un valor agregado. Muchas gracias, señora Adelaida. Señora Merita, una pregunta un poco en la línea de lo que plantea la señora Adelaida, que me parece súper interesante porque ella finalmente nos dice, bueno, lo que se conserva es un todo, incluso estéticamente es como muy lindo escucharla porque dice hasta los aromas, ¿no? Entonces, y también aparece la figura de la fundación, ¿no? Entonces, la fundación como una organización que se dedica a desarrollar procesos de conservación patrimonial, pero también uno tendría que preguntarse hasta qué punto una fundación, como la Fundación Altiplano, debería atender el proceso social en general a ser asumido cada vez más por el Estado, porque de alguna manera la fundación tiene un tremendo cúmulo de experiencia y conocimiento técnico del punto de vista de cómo ejecutar, pero cómo nosotros podemos pensar que estas dinámicas se vayan convirtiendo también cada vez más en una política pública. Porque efectivamente uno ve que el proceso de intervención de la fundación en las localidades de alguna manera ha generado estas dinámicas de reactivación, pero cuando uno mira como el Norte Grande, así como en general, así como a nivel global, uno dice, pucha que sería bueno que esto pasara en otros pueblos, ¿no? Y pucha que sería bueno que el Estado tuviera una política orientada a, a promover, a generar un modelo de desarrollo patrimonial sostenible a pequeña escala, donde organizaciones quizás como la Fundación operan como un componente técnico que asesora, que se vincula, pero también cómo podemos pedirle al Estado, ¿no? Que se vaya haciendo cargo también de esto, porque no podemos siempre pensar que donde hay patrimonio y donde hay elementos de mucha riqueza cultural,
coincida con que hay tanta pobreza, como comentaba al principio, ¿no? Que quizás los casos de los pueblos de ustedes van marcando una diferencia, se ve una tendencia distinta, pero efectivamente lo que uno esperaría en esto que se llama como el nuevo Chile, que Chile despertó, etcétera, ahora que estamos justamente en un tema de cambio de la Constitución, todo un debate, ¿qué es lo que uno esperaría del Estado, ¿no? En esta materia respecto de las localidades rurales? El Merita micrófono. tiene que activar su audio, Merita. Su micrófono, perdón. Y ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, perfecto. Bueno, es lo que en este rato yo sé que la fundación también nos ha dicho de que también tenemos que nosotros, o sea, la parte de la gente, de nosotros, nuestros pueblos, tenemos que hacernos cargo también el día de mañana por nuestro pueblo, por la restauración también, pero yo creo que ahora depende de nosotros muchas veces querer hacer y realmente, o sea, porque esto yo encuentro de que se tiene que hacer de corazón primero que nada las personas, porque han habido personas que han querido hacer lo mismo que hace la fundación, pero por un interés, no sé, propio, no sé, pero acá yo veo que si el Estado nos da la oportunidad y nosotros nos preparamos, o sea, varias personas prepararse de cómo se hace todo esto, yo creo que sí podría hacerse el Estado debería ser el Estado el que debería encargarse de las restauraciones, digamos, porque nosotros vivimos acá, pero es que hay alguien, no, o sea, no ha habido, la verdad que yo siempre he dicho, o sea, no ha habido bueno, voy a volver a lo mismo, va a quedar un poquito mal, pero yo he dicho, don Cristian, por ejemplo, no es un indio de nosotros, o sea, somos como un indio, aymara, que sea como nos quieran llamar, pero no ha habido uno que pueda haber dicho, o sea, vamos a hacer esto con nuestras iglesias, vamos a hacer esto que ya se están cayendo todas las iglesias, cómo reparamos, en cambio, una persona de afuera lo hizo y yo soy muy agradecida de eso, porque ellos han dado, digamos, un valor a cada uno de nuestros pueblos que las iglesias ya están reparadas. Nos falta, sí, son como 35 iglesias que son, pero se ha reparado, no digamos la mitad, pero más o menos. Entonces, para mí ha sido una cosa fabulosa en la cual que ninguno de nosotros, como le digo, lo haya pensado y haya dicho cómo lo hacemos, cómo reparamos un todo. O sea, no una iglesia porque yo soy de Tinama, por ejemplo, sino que todo el altiplano o todo Chile, por ejemplo. Porque en todas partes tenemos nosotros y cada pueblo, cada ciudad tiene un antepasado. No es que esto está recién. Entonces, cada pueblo tiene su riqueza ancestral. Entonces, ¿cómo nosotros decimos, esto tiene que seguir con vida? Nuestro papá, por ejemplo, yo llegué a los 50 años casi a mi pueblo. Y usted ve, o sea, bueno, la gente que me conoce ya ve que yo hago, digamos, yo peleo con uñas y dientes por mi pueblo, hasta que consigo lo que realmente necesitamos y queremos, porque realmente he aprendido a vivir y a conocer, digamos, mis raíces, mis sentimientos, cómo fueron mis padres, cómo fueron mis abuelos, mis bisabuelos, de la manera que ellos sufrieron. Yo me crié aquí en Arica, estudié en Arica y por eso regresé casi a los 50 años, tengo 65 años en el momento, llevo 15 años ya, 17 años prácticamente llevo en mi pueblo, donde trabajo, también tengo mi restaurante en hospedaje, ahora estoy con el asunto de Captur Capañán, como decía, también apoyo o sea, estoy en muchas cosas, o sea, porque
siempre tratando todo lo que es el pueblo, siempre tratando de que no sean cosas, digamos, como personales, sino que en común. ¿Qué podemos nosotros, o sea, qué puedo yo ayudar a tal persona de tal pueblo? ¿Cómo lo podemos ayudar para que la persona sepa defenderse, por ejemplo, la mujer, los niños? Yo participo en todas esas cosas porque veo que antiguamente era muy, no sé, o sea, eh, como muy machista. Entonces hay cosas que tampoco pueden ser así y los mismos niños son niños, no son niños para trabajar todavía, son muy niños. El niño nació para jugar, su etapa es muy corta, porque cuando somos adultos la etapa es muy larga, la vejez es muy larga. Entonces el niño nace para jugar, nace para estudiar, nace para sobrevivir, bueno, más que nada porque es niño, pero cuando uno es adulto toma otras riendas, otras obligaciones, entonces se nos hace muy difícil. Entonces yo muchas cosas sí he tenido que, digamos, bueno, para mi comuna muchos me conocen por lo mismo porque soy... Se nos cortó. Se cortó. Se fue Marita. No, sí Sí. estoy acá, Ah, no estoy acá. Sí, no, sí, me llamaban y corté. Disculpe. Ah, Entonces, oiga, eso fue. Pero para mí, como le digo, ha sido, digamos, cuando uno empieza a conocer su sangre, o sea, su yo de su tierra, su territorio. Hay personas que dicen, yo nací en tal parte, pero ¿cuál es tu tierra? O sea, ¿cuál es tu sangre? O sea, no sabe. Nosotros sí podemos decir con orgullo, la gente de Aymara puede decir, sí, yo soy de Tignama, tengo tierra, tengo suelo, tengo patrimonio, tengo, o sea, hay mucho que mostrar también, porque cada pueblo tiene una riqueza personal, cada pueblo tiene muchas cosas que entregar. Entonces el Estado, ¿qué le pedimos al Estado? Que justamente hemos tenido una reunión hace poco, ¿qué le pedimos al Estado? Que nos apoye en el sentido de querer ponerle valor a cada cosa para hacer, bueno, el turismo, que también va en camino con nosotros también por el asunto de la misma restauración, de no, de no querer que se vaya tantas plata para afuera, que se queden aquí en nuestros pueblos, porque nuestros pueblos tienen lo mismo que en otros lados, pero nosotros no tenemos, digamos, no tuvimos el valor o no se hizo antes, cómo ponerle valor a nuestros pueblos, a nuestras cosas que tenemos, o sea, Tignama no, yo le puedo, o sea, indicar infinidad de cosas de lo que tenemos, las huacas, los cerros Tangani, tenemos, digamos, ¿cómo se llama? Las eh, pinturas rupestres, bueno, y una infinidad de cosas que tienen mucho valor, pero ¿cómo hacemos si la gente antiguamente eso son cosas, digamos, son cosas ancestrales que nadie las hizo, o sea, están. Y ya se ha hecho estudios, han habido libros también de la universidad, se han hecho estudios de que sí, o sea, cada pueblo tiene una riqueza personal prácticamente. Se repiten algunas, sí, pero la mayor parte sí tienen mucho que entregarle, mucho que entregar a la sociedad. Entonces, debido a eso, ahora, el poblamiento, la gente ha visto que con esto, como le decía, la gente ha empezado a volver. No solamente está el orégano, está la papa. Si usted la papa de los pueblos, por ejemplo, hierve el agua, 3 minutos está lista la papa. Y en cambio la papa de la chilena, digamos, de acá de Chile, de Temuco, donde están las papas, no es lo mismo. ¿Me entiendes? Son cosas muy distintas. Entonces, creo que eso son cosas patrimoniales. Son cosas que, bueno, no sé si será el suelo, el clima, no tengo idea, pero el maíz, la misma cosa. La arveja, no es lo mismo que en otro lado. La haba. Señora Merita, entonces, finalmente, No. y como para ir cerrando y quizás dar la palabra a la señora Adelaida, ¿Sí?
Yo me quedo súper contento, no porque, bueno, como buen sociólogo uno quiere siempre que sus hipótesis se confirmen, pero creo que con lo que ustedes están comentando, efectivamente lo que estamos viendo es un proceso de restauración compleja, ¿no? Que va más allá de los bienes patrimoniales. Ustedes han hablado de la conservación ya del orégano, de las relaciones, de volver al pueblo, de hasta de los aromas, ¿no? Efectivamente hay una dinámica que, que de alguna manera excede los límites, ¿no? De la conservación patrimonial en sí mismo, ¿no? De la materialidad. Ah, así que efectivamente, ojalá esta dinámica que se ha dado en los últimos años, que efectivamente uno ve que son muchos años de trabajo, muchas iniciativas, me imagino que muchos malos ratos, muchos buenos ratos, finalmente va mostrando como una forma de abordar el problema del patrimonio que ojalá el Estado pudiese Hiciera como cargo. replicar en otros lugares, ¿no? Mm, Efectivamente, sí, eh, por eso que yo he insistido tanto en esto le he insistido harto a Magdalena y a Cristian en esta idea de poder como darle valor no solamente al patrimonio, sino darle valor al proceso de restauración. claro, correcto. De todo lo que ha ocurrido, ¿no? Y cómo en la iglesia se vincula con el orégano, cómo se vincula con las papas, cómo se vincula con el repoblamiento, cómo se vincula con las fiestas, y efectivamente se empieza a restaurar un tejido Un social todo, que exactamente, claro. un todo y Bosco, finalmente la comunidad. Sí, Bosco, Sí, ya estamos lamentablemente en el tiempo. Esta es una conversación que siempre nos gusta tener con las personas que verdaderamente conocen los territorios y que están ahí, que están poniéndole un poco el hombro a la pega, que es verdaderamente conservar, ¿no? Los que están ahí. Pero ya estamos llegando al final, tenemos ahora la cacharpaya a las 2:30, así que vamos a ir con una, bueno, saludar a todas las personas que nos han mandado sus comentarios, que han felicitado tanto a Bosco como a las maestras también expositoras. Y tenemos igual una pregunta que quizás la podemos comentar antes de cerrar, que te la hacen a ti, pero yo creo que también Merita y Adelaida pueden opinar y dar su respuesta. ¿De qué manera ves tú posible que exista una mejoría en la conservación patrimonial en San Pedro, ¿no? A propósito de este caso y que decía Merita, no queremos ser San Pedro, ¿no? Entonces, ¿cómo debiera ser, ¿no? ¿Cómo se puede mejorar esa situación? eh, a ver, ¿yo? sí, dele nomás, usted sabe, usted creo que tiene una mejor respuesta, así que adelante. Sí, porque resulta de que, a ver, San Pedro es verdad que llega gente de afuera con plata y dice, claro, acá pone valor lo que nosotros tenemos en nuestro pueblo. Entonces ellos ven esa oportunidad y nosotros, claro, decimos, bueno, me ofrecen tanto, yo vendo mi terreno, me ofrecen tanto, ah, qué bueno, qué rico, ya me vine a Arica, qué sé yo. Pero, ¿qué hice? O sea, vendí mi pueblo prácticamente, vendí mi riqueza que yo tenía en mi pueblo. Entonces yo creo que ahí donde no, todavía la gente no, digamos, o lo que pasó en San Pedro, pues, o sea, te ofrecieron plata, ah, ya, bueno, lo mismo que les diría yo como acá en Chapiquiña, por ejemplo, cuando fueron a comprar el agua, vendieron el agua y ahora Chapiquiña no tiene agua, pues. ¿Qué vendieron? Vendieron al pueblo chapiquiño. Entonces, esas cosas a nosotros nos sirven como reflexión. Nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? De ver de que, o sea, aunque nos ofrezcan millones y millones, pero es que nosotros, o sea, claro, para mí va a estar bien como persona, porque yo hice un buen negocio, se lo vendí, ¿cierto? Pero la otra persona llega y va a poner edificios grandes, qué sé yo, pucha, todo lo que pueda poner porque tiene plata, pero en el fondo yo estoy perjudicando a mis hermanos, o sea, o sea, a mis pueblos que están hacia el lado, aparte de mi pueblo en sí, en lo que yo tengo, en lo que tenemos como pueblo, porque el pueblo igual no es mío, pero soy parte del pueblo, ¿no es cierto?
Entonces no podemos, por eso decía yo, no queremos que fuera un segundo San Pedro de Atacama, porque la verdad es que eso es lo que pasó con ellos. Te ofrecen plata, y claro, la plata nunca va a estar de más, siempre te va a servir y siempre va a estar. La plata, dice, cantan los gallos, pero resulta de que es muy bueno tener plata, pero ¿qué en tu entorno? ¿Qué estás haciendo? Esa es la pregunta. ¿Qué haces? ¿Qué hago? ¿Qué voy a ver después? ¿Cómo voy a ver, cómo van a ver mis hijos, mis abuelos, o sea, mis hijos, mis nietos, perdón? ¿Qué les voy a dejar a ellos? Y es lo que creo que es lo que la gente realmente reacciona o reaccionamos, me pongo parte de ello también, digamos, un momento, digamos, dinero. Y a Muchas ver, muchas gracias, veces no todo es el dinero, no muchas veces todo el dinero. señora Gracias. Adelaida. Muchas gracias, señora Merita. ¿Qué nos puede comentar respecto a la pregunta que nos leía Connie? Bueno, en nuestro caso, nosotros en Socoroma ya nos estamos organizando, ya en base a todo lo que hemos aprendido, en todo lo que hemos trabajado también con Fundación Altiplano. En este rato nosotros tenemos una corporación que va en pro de poner en valor nuestro patrimonio, si es que llegan los turistas, no sean dañados y que sea de manera organizada, ¿ya? Sin pasar a llevar, por supuesto, la organización que hay como pueblo aymara que somos. Entonces, todo eso también traspasarlo a las autoridades. Pues yo pertenezco a la Asociación Nacional, pertenezco a la Asociación Nacional de Turismo y en la medida en que yo pueda llevar y transmitir todo lo que nosotros necesitamos, yo lo hago. Entonces, eso ha sido crearse oportunidades y participar. Eso es lo fundamental, participar en la medida en que uno pueda tomar decisiones. También, o sea, pueda incidir en las decisiones. De alguna manera uno ser el ejemplo para los demás. Y nosotros en Socoroma nos estamos organizando y ojalá sigan otros pueblos porque la unión hace la fuerza. Sí. Muchas gracias, señora Adelaida. Yo creo que ustedes ya respondieron la pregunta. Yo, la verdad, no voy a redundar sobre lo mismo y agradecer y, y le dejo aquí ya la palabra a Connie porque ya son las 12:10 y el tiempo es oro, ¿no? Hay que... ¿Yo? ¿Puedo? Permiso, don Bosco. Merita, mucho saludo, ¿cómo está? Camisaraki, Cuyaca Adelaida, Gilata Bosco, Cuyaca Magdalena, Daconi, gracias. Solamente celebrar nomás la posición tan brillante del amigo Bosco que siempre nos sorprende ahí con un tipo súper talentoso y súper sensible además a estas cosas y nos ha ayudado mucho. Él se acercó ahí a meterle cabeza a esta cosa y se agradece mucho porque nosotros somos muy brutos y muy torpes, pero sí yo creo que el trabajo, la clave del trabajo son ellas, la Merita, la Adelaida. Yo creo que la conservación es femenina totalmente, lamentablemente para nosotros los hombres, y es un liderazgo femenino que viene, es una economía femenina que viene, no es nada parecido a lo que ha pasado antes, así que todos los chamullentos que dicen que saben algo no saben nada, es de gente que ha estado silenciada, que ha estado aguantando a los brutos los hombres y que florecen en la juventud a los 50 años y retornan. Y yo creo que ahí hay una cosa que no sabemos bien, pero que está pasando y va a pasar cada vez más. Y nada, hemos tenido nosotros la única con la Magdalena la suerte de estar justo en ese momento y escucharla. Y una vez a mí la Merita, una vez me acuerdo conversando con el papá de la Adelaida, no sé si lo conocen, que es un señor que se merece un libro, ¿no? Grande, Pedro Marca, ¿no? En Zapahuira. Y la Adelaide y la Merita, y una vez conversábamos, ¿y para qué sirve esto? Entonces decía, oye, si mijito, si esta cuestión está súper, ustedes nos están ayudando a hacer lo que nosotros tenemos que hacer.
A nosotros nuestros abuelos nos dejaron algo y nosotros sabemos, porque somos andinos, somos indígenas, somos inteligentes, somos sabios, tenemos que dejárselo al que viene. Y ustedes nos están ayudando a poner los incentivos ahí para que vuelva. Entonces, toda la gracia está en ella y hoy día hay un comité mayor de la ruta, está por ahí Bernardo Tarque, con la Mariela, con Francisco. Es muy bonito lo que va a empezar a pasar ahora y nada, pues agradecerle a ellos la confianza y todo y a vos con la presentación. Así que muy cortito, le invitamos a la Cacharpaya para tomar un vasito de vino porque ya son las 12 y se puede ya servirse una cosita, ¿no? Eso, muchas gracias, Cristian, muchas gracias a Merita, a Adelaida y a Bosco que nos han presentado esta gran charla y gran conversación. Y seguimos a las 12:30 con la Cacharpaya, a la que están todos invitados ya para despedirnos de este Festival Sarañani 2020. Así que les invitamos a seguir con nosotros. Y a la noche tenemos, bueno, antes de eso tenemos la mesa de diseño de estancias ganaderas a las 16 horas. Les invitamos cordialmente a participar. Y a la noche a sumarse a la película ASAC a las 8:30 a través de la plataforma de Arica Nativa, www.aricanativa.cl, que es una joya, una película ganadora del Festival de Arica Nativa 2020. Así que seguimos en el festival Jiquisincama. Ayaya.